Voy a dar la palabra al doctor Ramos Francia, quien nos va a hacer una presentación. Doctor, el tiempo es suyo, por favor. Muchísimas gracias y obviamente antes que nada, nuevamente gracias al Banco Central de Ecuador, a la gobernadora Verónica Artola. Siempre, como lo he dicho, es un gusto, un honor estar con ustedes. En estos minutos que tengo, se me ha pedido dar una presentación sobre el rol del economista y la investigación. Y básicamente voy a dividir en dos la plática. Primero, un poco es a qué tipo de economía nos estamos refiriendo. Y segundo, me voy a concentrar un poco más en los retos en materia de investigación que considero vienen surgiendo debido a la situación actual de la pandemia y son retos muy, muy grandes. Pero antes que nada, empezando prácticamente desde la definición, la economía es la asignación eficiente de bienes, servicios, recursos entre fines alternativos. Y básicamente para esa asignación, la economía, como todos saben ustedes, todos lo saben muy bien, lo que la mayoría estudiamos, lo que la mayoría analizamos y lo que la mayoría tenemos en nuestras economías es ese rol o esa asignación se debe o se lleva a cabo a través del mercado con señales que se llaman precios. Empezando de lo más básico, sabemos, y todo esto es un repaso en 2 minutos, que bajo ciertos axiomas las preferencias de los consumidores pueden ser representadas por una función de utilidad. Y es más, esa representación es muy importante, dado a que combinado con una restricción presupuestal podemos obtener una función de demanda. Por el otro lado, si vemos cuál es la estructura de costos en una situación donde la estructura organizacional del mercado es de competencia, tenemos de esa estructura de costos, podemos obtener una ecuación o una función de oferta. ¿Qué es lo que hace básicamente el mercado? El mercado hace que interactúe la demanda y la oferta, y en equilibrio la demanda tiene que ser igual que la oferta, y de ahí resultan los precios de equilibrio. Todo esto viene de básicamente décadas y décadas de investigación. Y básicamente el primer punto fundamental que todos nos debemos de preguntar y que obviamente está muy investigado es si efectivamente esta manera descentralizada de asignar los recursos en la economía, esto es a través de y dejar que en los diferentes mercados interactúen la oferta y la demanda, da lugar, existe un conjunto de precios que hacen que a lo largo de todos los mercados las demandas sean iguales a las ofertas. Y efectivamente toda esta investigación que se ha hecho en economía es que sí existe y que tiene propiedades muy razonables, tiene propiedades que son muy deseables. En primer lugar, las propiedades son que este equilibrio no nada más existe, sino que es relativamente estable. Y por el otro lado, que tiene propiedades de cómo asigna los recursos en la economía de una manera muy eficiente. Lo característica ser lo que se llama un óptimo de Pareto, y básicamente este óptimo de Pareto es que no hay ninguna otra reasignación de recursos en la economía que hace que todos estén mejor y por lo menos ninguno peor de aquellos que participan en la economía. Eso se llama el primer teorema del bienestar, que es todo equilibrio competitivo, es Pareto eficiente. ¿Por qué empiezo de esta forma la plática? Empiezo de esta forma porque efectivamente la materia, aunque pareciera muy intuitiva de una primera instancia, para llegar a todos estos resultados, ha sido clave una profunda investigación a través de muchas décadas para poner, digamos, de alguna manera, de forma, ahora sí que valga la redundancia formal, el pensamiento de muchos filósofos, economistas, básicamente empezando desde el siglo XVII-XVIII. Lo que quiero decir es que yo creo que inherente en ser economista hay detrás una cantidad enorme de investigación y que es una característica importantísima que los economistas tienen que tener para efectivamente llevar a cabo de una manera eficiente, de una manera productiva, sus tareas. Podemos pensar en 3 tipos de ocupación, donde considero que la investigación es fundamental para que las tareas de los economistas sean llevadas a cabo de una manera exitosa. Primero está la enseñanza. Es claro ahí que la investigación
es muy importante para que se lleve a cabo la enseñanza, ancle los conocimientos y se lleve a cabo la enseñanza de una manera eficiente. Están las instituciones públicas, donde está el Banco Central, diferentes ministerios como el de Hacienda, como el de Economía, en donde, por lo menos en cuanto al Banco Central, aunque también puedo hablar, estuve también varios años en el Ministerio de Hacienda en México, creo que la investigación es fundamental y déjenme concentrar en el Banco Central para que lleve a cabo su mandato de una manera efectiva. Ya di una plática hace algunos meses, el año pasado, con mucho gusto en el Banco Central de Ecuador, donde básicamente elaboré sobre este punto. Pero también en las instituciones privadas. Pensemos que alguna persona se va, por ejemplo, a un banco, una institución financiera, y en donde muchas de las tareas sean del lado corporativo, del lado de banca de inversión, del lado de banca comercial, del lado simplemente de operativo del banco en términos de su escritorio de operaciones, su trading desk. Es fundamental entender bien muchos conceptos que traen detrás de sí una gran investigación. Y aquellos que dominan efectivamente mejor esos conceptos son los que por lo general pueden de alguna manera extender la frontera de conocimiento en las diferentes actividades que llevan a cabo. En ese sentido, considero realmente que es muy importante la investigación en la formación de un economista, sea donde sea que lleve a cabo sus funciones. Los conceptos, como acabo de comentar, que los dije muy rápido, pueden ser de en alguna instancia un poco quizá difíciles de entender, difíciles de captar, más técnicamente, porque creo que las ideas intuitivas ahí están, pero hay detrás enorme trabajo en el desarrollo de esta disciplina y considero que para entenderla mejor, para poder de alguna manera utilizar las herramientas que ofrece la disciplina, de alguna manera utilizar la disciplina en sí de una mejor forma para llevar a cabo nuestras tareas, la investigación ciertamente es un elemento fundamental. En una institución pública no nada más es fundamental, es completa y totalmente necesario, por ejemplo, en un banco central, es mi opinión, para que lleve a cabo sus funciones, esto es su mandato de una manera efectiva. Puedo hablar mucho sobre algunos otros temas que se me pidió de hablar, sobre diferentes líneas de investigación, sobre el mercado laboral para los economistas, etcétera. Me gustaría concentrarme, dado la restricción de tiempo, en algo en particular que efectivamente probablemente muchos de ustedes tienen en mente, que es los grandes retos para la economía que vienen generándose, vienen dándose debido a la pandemia. Antes de empezar con este tema, y creo que es muy relevante, la siguiente idea. Nosotros pensaríamos de alguna forma, sobre todo concentrándome un poco en las instituciones públicas, que la investigación vendría primero, la teoría, y posteriormente, una vez bien afianzada, discutida, debatida, ¿verdad? Y aceptada, consensuada, que muchas veces en economía, no siendo una ciencia dura, pues no hay consensos en algunos aspectos de la disciplina, pensaría que el diseño de política económica viene después de esa investigación. Que la investigación es la que sienta las bases para llevar a cabo una política económica, ya piensen en política monetaria o fiscal, eficiente. Pero a raíz de la crisis financiera global, que estalló en 2008 y que estuvo en su apogeo 2009, 10, 11, 12, digamos, es claro que en esta ocasión incluso la política económica de alguna manera se adelantó a la teoría. Tantos temas que nacieron, tantos temas que se generaron, con una enorme urgencia por resolver, que parecería que incluso en esos casos la política económica, el diseño, iba en tiempo real y de alguna forma la investigación para poder sustentar, checar o de alguna manera llevar a cabo esa investigación con, digamos, esas políticas económicas con mayor certidumbre, parece que se rezagó y efectivamente es el caso. Entonces, sí quiero comentar, no obstante, que aquellos que estaban en el diseño de la política económica en temas tan relevantes como las políticas monetarias no convencionales, la tenue línea divisoria, sobre todo en las economías avanzadas, entre la política económica, la política, perdón, monetaria y la política fiscal, la restricción de cero para las tasas de interés,
las externalidades que la política monetaria en las economías avanzadas tiene sobre las economías en desarrollo, las economías emergentes, la volatilidad, la generación y volatilidad de los flujos de capital, aunque la política económica en muchas ocasiones se hacía casi en tiempo real y quizá un poco rezagada la investigación, aquellos en su momento que en gran medida diseñaban la política económica, ciertamente en muchas ocasiones tenían unas bases muy fuertes en materia de investigación. Entonces es una cosa muy curiosa. Lo que quiero decir es que la investigación no necesariamente juega un rol fundamental para el diseño de las políticas, sino en algunos momentos donde hay choques no previstos, sin precedentes, como en el caso de la crisis financiera global, la investigación que traen, pero anterior a aquellos hacedores de política económica que están en la línea de choque, digamos, en el frente de hacer política económica, a lo mejor se adelantan a la investigación en algunos temas en particular que se han generado como parte de la crisis, pero de todos modos viene muy bien fundamentada, obviamente, ese diseño de políticas por investigación que hayan hecho anteriormente. Lo que quiero decir es que hay una causalidad. Termino diciendo básicamente también que hay muchísimos, en estos últimos 5 minutos que tengo, un gran reto a la política económica que tiene que estar de alguna manera sustentada, como lo acabo de comentar, ya sea previo, en la medida que avance un poco menos lento, de todos modos, sustentar todo lo que se viene generando de necesidad en materia de economía, dada la crisis que vivimos actualmente. Muy brevemente, yo creo que todos sabemos que la crisis, más que nada, en su origen, pues obviamente es una crisis de políticas públicas de salud. ¿Cuál es la línea de defensa más importante, principal? Obviamente es la política fiscal en 2 frentes. Para financiar la política de salud y sobre todo para la provisión de liquidez para aquellas personas, esto es el ofrecimiento para dar los incentivos apropiados para que pueda llevarse a cabo el aislamiento necesario, la cuarentena en su caso necesaria, para efectivamente tratar de controlar el virus. Esa provisión de liquidez es fundamental para el aislamiento. Muchas veces no puede la gente acudir, piensen en lo que está sucediendo, por ejemplo, en economías avanzadas, en nuestras propias economías, al lugar de trabajo a laborar simple y sencillamente porque es una medida de política pública para el control de la pandemia, pues efectivamente el aislamiento, el distanciamiento social. Ahora bien, la política monetaria, no obstante que no está al frente en términos de esa provisión de liquidez por el lado fiscal, sí está al frente en 2 frentes. En tratar de evitar una crisis sistémica y en tratar de facilitar la recuperación. Con respecto al primer objetivo intermedio el primer objetivo de evitar una crisis sistémica, está un objetivo intermedio de la provisión de liquidez, no como la fiscal que acabo de decir, sino la provisión de liquidez en los mercados apropiada para que estos sigan funcionando, intermediando los recursos en la economía y dirigiéndolos a las mejores actividades, a las actividades más eficientes. Todos sabemos el comportamiento de los mercados financieros, la volatilidad en marzo y abril de este año, muy compleja, muy importante la intervención de los bancos centrales a través de diferentes políticas y facilidades que llevaron a cabo. No son triviales muchas de estas facilidades, de estas políticas. Y en eso también viene el enorme nivel de capital humano que en muchas ocasiones necesitan los economistas, que para adquirir ese capital humano, creo, para llevar a cabo políticas que enfrenten de manera oportuna y efectiva estos nuevos retos, tienen que tener. En caso del segundo objetivo, que es facilitar la recuperación, es un objetivo continuo. Y ese objetivo es importantísimo. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia, creo que va a haber 2 temas importantísimos hacia adelante en materia de política económica, en donde tienen que estar muy involucrados tanto en los gobiernos, en particular los ministerios de Hacienda, las secretarías de Hacienda y los bancos centrales. Efectivamente, si nosotros vemos qué es lo que ha venido sucediendo, creo que va a pasar 2 cosas. Uno, va a tener que haber un enorme esfuerzo de reparación de balances en algunas empresas, en el caso de muchos individuos a través de programas que los alcancen, debido a los estragos que la pandemia ha ocasionado.
Esto es, este es un primer paso en términos de que va a haber un enorme cambios en precios relativos. Diferentes sectores van a ser ahora más o menos rentables dependiendo de cómo les fue en la pandemia. Evidentemente, las industrias, por ejemplo, restaurantera, las industrias de comercio, la industria de la hospitalidad, la industria, los cines, los hoteles, creo que van a tener un cambio adverso en precios relativos muy importante. Precios relativos favorables va a haber otros, muchos casos en muchas manufacturas. Eso quiere decir que hacia adelante, la manera en que la economía asignaba los recursos va a cambiar, porque muchas actividades van a dejar de ser rentables y muchas actividades van a empezar a hacerlo. Entonces, en un primer lugar, tenemos una actividad enorme de reparación de balances y en un segundo lugar, la necesidad que una economía reasigne recursos de manera fundamental y muy grande, en donde efectivamente se quisiera ayudar a todo el mundo, pero los recursos son escasos. Y en ese sentido es obviamente responsabilidad del Estado llevar a cabo el mejor uso de esos recursos y por lo tanto la dirección de esos recursos a actividades que efectivamente vayan a ser o vayan a poder sobrevivir y ser sosteniblemente rentables en un mundo post-pandemia, donde no todas lo van a hacer, algunas desafortunadamente no lo van a hacer y por lo tanto los individuos o los trabajadores que se ocupaban en esos sectores tienen que ser probablemente beneficiarios de otro tipo de programas, no de, por ejemplo, créditos fiscales, etcétera, que más bien tienen que estar dirigidos probablemente a los sectores que van a poder sobrevivir. Y termino con la siguiente reflexión. Esta tarea es leonina, es una teoría, es una tarea gigantesca. Las economías van a cambiar de alguna manera de forma importante. El mercado laboral puede tener cambios muy importantes. Leyes en nuestros países que tienen que ver más con la reasignación de recursos de una forma más estructural, por ejemplo, las leyes de quiebras, van a tener que ser eficientes y van a ser fundamentales para que esa reasignación de recursos se lleve a cabo de una manera más eficiente. La política de seguridad social, importantísima. Efectivamente, la red que atrapa a aquellos va a tener que tener diferentes características. Simple y sencillamente piensen ustedes que va a haber cierto tipo de enfermedades que van a ser mucho más vulnerables ahora a anteriormente debido a la presencia del virus. Eso quiere decir que en materia de salud probablemente también va a tener que haber una reasignación de recursos muy fuerte. Ciertas características de las personas también, por ejemplo, por poner un ejemplo, la hipertensión va a tener repercusiones probablemente mucho más negativas en presencia del virus que si no lo tendría. Entonces, hay materia en seguridad social, salud, no se diga en pensiones, que probablemente va a tener enormes repercusiones en cuanto a la necesidad de la reasignación de recursos. Lo mismo en materia de gasto público, directamente, en materia de seguridad social, gasto público, no se diga en materia tributaria. En materia tributaria, precisamente como labor de reparación de balance o simplemente de estímulo a la actividad después de los estragos de la pandemia, va a ser fundamental también repensar en materia tributaria aquellos sectores que probablemente necesitan para sobrevivir una ayuda clara y diferenciarlos de aquellos en donde probablemente sus perspectivas por los cambios en precios relativos desafortunadamente no van a poder con mayor probabilidad sobrevivir. Y en ese sentido, nuevamente, entra, por ejemplo, otra política como la de seguridad social, de tratar de cachar y reentrenar a los trabajadores que tienen, por ejemplo, capital humano específico a sectores que probablemente se van a ver muy afectados de manera permanente por la pandemia. Es un enorme reto y va a necesitar un enorme nivel de investigación detrás. Las sociedades se ven enfrentadas primero a reparar balances y a reasignar recursos. Y para hacerlo de una manera eficiente con recursos escasos, creo que la investigación va a ser una parte fundamental, como lo fue después de la crisis financiera global y ahora con este nuevo reto. Y con eso terminaría. Y me pasé unos minutos, una disculpa, pero muchísimas gracias nuevamente.